Sinéad O'Connor fue una cantante brevemente importante en los inicios de la década de 1990. Tenía una voz espectacular, maravillosa. Era una mujer enormemente hermosa y se rapaba. Y era curioso porque generalmente la gente rapada no se ve bien, a menos que te llames Michael Jordan o algo así. Tienes problemas. O sea, no es que te vuelvas feo, es que como estamos acostumbrados a ver a la gente con pelo, la calvicie estaba considerada antiestética, insisto, pero prácticamente hasta la llegada de Michael Jordan o de Yul Brynner en el caso del cine, pero Yul Brynner siempre hacía papeles, empezó haciendo papeles de mongol malo. Pero Sinéad O'Connor se rapaba y se seguía viendo enormemente atractiva y era una mujer enormemente activista por los mejores derechos. Ella era, si mal no recuerdo, y no quiero decir mentiras, pero por el nombre Sinéad, que no es Sinéad O'Connor, sino Sinéad O'Connor, y yo siempre voy a buscar cómo se pronuncian los nombres irlandeses, porque siento feo decirlos mal, ¿no? Hay gente a la que le da exactamente igual. Por ejemplo, hay mucha gente que sigue diciéndole Sean Connery a Sean Connery, que es Sean en realidad. Bueno, ella nació en Dublín, Irlanda, el 8 de diciembre de 1966, casi 12 añitos menor que yo era. Y se hizo muy conocida especialmente con una canción que se llama Nothing Compares to You, que no es de ella. De hecho, ya se había incluso grabado antes, pero de estos casos en que alguien se apropia de una canción, como Janis Joplin lo hace con Ball and Chain, como Joe Cocker lo hace con With a Little Help from My Friends, se apoderó completamente de esa canción. Fue el sencillo más importante en 1990 y tuvo una carrera musical llena de problemas por su activismo, un activismo que no supo llevar muy bien. Déjenme ver cuándo fue, es que estoy buscando los datos, no había yo pensado en hablar de Sinéad hoy, de verdad. El 3 de octubre de 1992 fue invitada a cantar en un programa legendario de los Estados Unidos que es Saturday Night Live, donde han ido toda la gente que es importante en la actuación, ha pasado por allí como presentador. Él tiene un cuerpo de actores, se presenta todos los sábados y se presenta siempre un músico de enorme calidad. Entonces, hizo ella una versión a capela de la canción War, Guerra, y cuando terminó sacó y esta la vi en vivo. Era cuando la televisión en cable era la televisión de Estados Unidos, entonces los sábados yo veía Saturday Night Live en Querétaro. Bueno, en el 92 estaba yo en Querétaro, sí señor. Mostró una fotografía del Papa Juan Pablo II, la rompió en pedazos y dijo: luchen contra el verdadero enemigo. Esto le trajo una cantidad de problemas vergonzosa. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene derecho a que le disguste cualquier político o cualquier líder religioso sin que se ponga la gente como loca. Pero así como con las caricaturas de Mahoma hubo gente que perdió totalmente los estribos, pues hubo gente que la perdió, y la carrera de Sinéad O'Connor a partir de ese momento tuvo serios problemas. Y tenemos otro elemento, y no voy a hablar más porque además no fui un gran seguidor, me enteraba yo de lo que iba haciendo Sinéad O'Connor. Ella siempre vivió el síndrome de U2, de la canción de la banda U2, y la canción nunca no he podido encontrar lo que estoy buscando. Still haven't found what I'm looking for. Y lo que estaba buscando era a ella misma. Entonces, ella, como Leonard Cohen en gran medida, siempre estuvo buscando una forma mística de hallar su verdadero ser. No se satisfacía, por lo visto, con el ser quien era. Que al final busques lo que busques, tú nunca vas a ser nadie más de que lo que eres quien eres y ya. Entonces,
Ella se ordenó sacerdotisa de una o dos religiones distintas. Hace un par de años informó que se había vuelto musulmana, que creía en el Corán como la verdad máxima y que iba a empezar a usar el velo. Su carrera sobrevivió más o menos hasta el año 2000, pero en condiciones muy, muy limitadas. Y le pasaba lo que les pasa además a muchos cantantes irlandeses. Tenía una gran tradición musical irlandesa y al mismo tiempo quería hacer música de otros lugares, quería hacer música más para un público mucho más amplio que el de la música irlandesa. El reconocimiento, sin embargo, que en la industria recibió siempre fue importante, pero no se correspondió con sus problemas mentales. Decía que le habían diagnosticado enfermedad bipolar o trastorno bipolar, lo que antes se llamaba trastorno obsesivo compulsivo. No es obsesivo compulsivo, perdón, es maníaco depresivo. Y como ella decía, tuvo 4 hijos con 4 señores con los que no se casó y se casó con 4 señores con los que nunca tuvo hijos. Y finalmente nadie sabe, o por lo menos no ha salido hasta el momento que yo empecé esto y lo poco que vi, no se sabe de qué murió. Murió muy joven, pero siempre con unos conflictos internos que resultan muy inquietantes. Porque lo que necesita esa gente siempre es más apoyo psiquiátrico que fama y dinero, ¿no? Y el caso de Amy Winehouse también. Perseguimos la fama y cuando la tenemos nos damos cuenta que no sirve para nada. Todos los famosos, o una gran cantidad de famosos, a los muy centrados, tienen graves problemas de personalidad. No les basta ser ricos y famosos. Resulta que en la vida hay algo más que no encuentran muchas veces, ¿no? Que el dinero y el reconocimiento no te llena. Recuerdo, hice una frase de Sabina cuando hablaba de Cristina Onassis, que decía era tan pobre que no tenía más que dinero, ¿no? En ese sentido, personalmente, y por recordar ese Nothing Compares to You, que era verdaderamente, ella había estudiado canto, ella tenía un control vocal impresionante, tenía una voz que era terciopelo puro. Si lo pueden oír, el video original, de que además el video original, si mal no recuerdo, es todo el tiempo solo su cabeza cantando, ni siquiera aparece de cuerpo entero. La voz es terciopelo puro, es mantequilla, es una delicia para el oído. Vean el video original de Nothing Compares to You. Y por eso me estuve un poco al tanto y me da muchísima tristeza porque siento que tenía mucho más que dar artísticamente, pero por un lado se emboló políticamente en activismos mal llevados, no porque fueran deshonestos o inaceptables, sino porque la forma de llevarlos fue infantil y lo de la foto del Papa es un ejemplo, y yo, que era mucho más infantil antes, sigo siéndolo, pero mucho menos, me gustó que rompiera la foto del Papa, pero por lo visto estábamos en una minoría aplastante. Y su falta de poderse encontrar a sí misma, uno de sus hijos se suicidó, en fin, tuvo una serie de problemas enormes, pues me deja con la idea de que muchas veces nunca tengas lo que hay que tener cuidado de que tengas lo que deseas, porque muchas veces no es precisamente lo que necesitas, y probablemente es su caso. Yo creo que tenía mucho que dar todavía musicalmente, pero más si se hubiera encontrado personalmente.